Muchísimas gracias a todas y a todos los interesados en el programa. Les agradezco vuestra presencia y vuestro interés. Eh, Efectivamente, vamos a compartir ideas o, digamos, reflexiones sobre este fenómeno nuevo que se está presentando en el país. Nuevo en el país, pero en general en América Latina y particularmente hacia el norte. Es un fenómeno muy bien estudiado, con bastante producción teórica, con bastante producción metodológica, ¿no? Eh, el curso va a tener dos bloques, si quieren, así hemos organizado. Un primer bloque que va a estar referido al tema de migraciones, y en un primer momento vamos a hacer una especie de propedéutico, introductorio, un curso, un módulo introductorio en el sentido de que vamos a tratar de ver algunas cuestiones conceptuales sobre lo que se puede entender por migraciones y las diversas teorías que explicarían el fenómeno de la migración, ¿no? Eh, eh, la migración es un fenómeno que ha producido muchos marcos teóricos y lo sigue produciendo, por supuesto, a través de las nuevas tecnologías y a través de los nuevos fenómenos que van apareciendo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, se explica que la migración se produce por un asunto económico, digamos al norte o en algunos países, habrían mejores condiciones económicas y eso es un factor de atracción, y más bien la pobreza y las inseguridades que hay en nuestros países de América Latina serían factores de expulsión, ¿no? Entonces, habrían pues diversas maneras, formas de explicar por qué la gente migra, ¿no? Por supuesto, hay otras también, ¿no? Y hay otras formas de entender. Por ejemplo, el transnacionalismo también es una idea reciente en la cual el- las personas que migran, por ejemplo, nunca rompen con su país, a diferencia de fenómenos anteriores donde el migrante rompía definitivamente con su país. Con la idea del transnacionalismo, se explicaría que a través de los medios de comunicación, las redes sociales o los vuelos baratos y continuos y frecuentes que hay, el migrante ya no rompe con su país del todo. No es un migrante que va y viene, que en muchos casos se comunica a diario con su familia, que puede enviar remesas sin ningún problema. Entonces, en esta primera parte, en este primer módulo, explicaremos con detenimiento todos los aspectos conceptuales y las diversas teorías que explicarían por qué la gente migra, ¿no? En un segundo momento haremos unas definiciones conceptuales, unas precisiones sobre todo, para ver qué es movilidad humana, qué se entiende por migraciones y flujos mixtos. Quizás lo más correcto es hablar de flujos mixtos. No, los flujos mixtos son eh, estos grandes grupos de gente que se trasladan de un país a otro, pero además son flujos en la cual se mezclan todo tipo de personas o todo tipo de condiciones, ¿no? Están los migrantes económicos, que son los que conocemos muchas veces, o son los que nuestros familiares cuando migran a otro país. Están también personas perseguidas políticamente por sus ideas o por su actividad política, refugiados, solicitantes de refugio, asilados, pero también en este flujo mixto, donde están migrantes económicos o solicitantes de refugio por persecución política, también pueden estar el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el proxenetismo. En general, entonces, dentro de estos flujos migratorios modernos, hay lo que se llaman los flujos mixtos para dar cuenta de que en este grupo están todos metidos. Entonces, es un trabajo mucho más difícil para los países receptores identificar quién es un migrante económico que busca trabajo, que viene a trabajar, quién es un solicitante de asilo, de refugio político, quién es alguien vinculado al crimen organizado internacional, al narcotráfico, a la trata de personas. Entonces, los aparatos de inteligencia y de seguridad de un país ahí tienen mucho trabajo. Entonces, veremos ahí, precisaremos bien cuándo hablamos de flujos mixtos, cuándo hablamos de migraciones, cuándo hablamos de migración. En un tercer momento, el curso va a hablar sobre la nueva migración
y las características de la migración sur-sur. Normalmente teníamos que la migración era de sur a norte, ¿no? De América Latina a Europa, de América Latina a Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años se ha ido dando, se ha ido configurando una migración de países del sur con destino a otros países del sur, ¿no? Digamos que el ejemplo típico y clásico y que conocemos todos ahora es Venezuela a países del sur. Venezuela es un país del hemisferio sur cuyos habitantes migran a otros países del sur mayoritariamente, ¿no? Y además, cuando ya hablemos de casos concretos, hablaremos del caso venezolano, pero por ejemplo les adelanto que el 89 o 90% de la migración venezolana se ha dirigido a Sudamérica, ¿no? Y de ese flujo, el 71% se ha dirigido al área andina. Entonces, explicaremos con detenimiento la migración sur-sur, ¿no? Pero además, dentro del sur también hay particularidades, ¿no? Una cosa son los migrantes a, a Perú, el área andina, como digo, y otra cosa son los migrantes a la Argentina, por ejemplo, ¿no? La configuración socioeconómica, socioeducativa cambia un poco y explicaremos ahí muy bien datos sobre esta migración sur-sur. Bueno, para referirnos solo a América del Sur, porque podríamos hablar también del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, con destino a México rumbo a Estados Unidos, pero en este caso México, ¿no? Entonces hablaremos de esta migración sur-sur. En un cuarto momento de este primer bloque, compartiré con ustedes algunas investigaciones sobre este reciente fenómeno de la migración venezolana a Sudamérica, ¿no? Ahí nosotros en la universidad hemos hecho varias investigaciones y vamos a compartir con ustedes, por ejemplo, los 4 o 5 flujos, perdón, los 4 o 5 olas migratorias que hubieron hacia el Perú. ¿Qué diferencia entre la primera ola, la cuarta y la quinta ola? ¿Qué características tiene? Su impacto en el mercado laboral peruano. Por ejemplo, hace unos días me han pasado el dato que alrededor de 50.000 venezolanos trabajan formalmente en el país, registrados en planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y hace un año y medio eran 24.000 y en 2 años ha subido la contratación formal de trabajadores. Lo que sí hay que averiguar todavía es cuánto ganan y en qué tipo de empresas están. Aún así, en plena pandemia, por ejemplo, ha subido la contratación de trabajadores venezolanos. Entonces, les compartiré estas olas migratorias, les compartiré los resultados de la investigación sobre el impacto en el mercado laboral y una última investigación que estamos haciendo sobre el tema de la migración y la criminalidad, ¿no? Ahí les voy a compartir datos sobre, por ejemplo, qué tipo de delitos cometen los venezolanos, cuántos presos venezolanos tenemos, cómo la prensa ha tratado este tema. Ahí hemos hecho 10 casos, por ejemplo, eh, casos emblemáticos en la prensa peruana y analizaremos, compartiremos con ustedes los resultados de cómo la prensa ha ido analizando y amplificando innecesariamente en muchos casos estas noticias, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, les alcanzaremos los enlaces para que ustedes puedan descargar todas las investigaciones, los resultados, etcétera, porque además es de acceso libre, ¿no? En un segundo bloque del curso hablaremos con ustedes sobre el refugio y el asilo. ¿Cuál es la diferencia entre el refugio y el asilo? ¿Por qué el Perú, por ejemplo, ha rechazado al 98% de las solicitudes de refugio de venezolanos, ¿no? ¿En qué condiciones se entrega el refugio y qué implica para un Estado como el Perú el refugio, ¿no? Explicaremos muy bien cuándo una persona puede solicitar refugio, ¿no? Se calcula que en el Perú alrededor de 500.000 personas están a la espera de una respuesta, o en todo caso, mejor dicho, hay 500.000 personas solicitando refugio para entrar al país, ¿no? ¿Están en condiciones de solicitar refugio? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo puede el país cuidarse de no reconocer la calidad de refugiado a una persona que lo solicita? ¿Qué requisitos se necesitan?
En fin, hablaremos con detenimiento sobre esta figura del refugio. El Perú particularmente se ha cuidado mucho de no reconocer la calidad de refugiado a los migrantes, bueno, a los migrantes no, sino a estas personas que lo solicitan, ¿no? Principalmente venezolanos, cubanos y colombianos, ¿no? Entonces el Perú es muy reacio a reconocer la calidad de refugiado, ¿no? Hablaremos de las crisis humanitarias contemporáneas que han dado como resultado justamente esta figura del refugio. Hablaremos algunos aspectos generales sobre el derecho internacional del refugio, los acuerdos y los convenios que los protegen a los refugiados. Por ejemplo, a un refugiado no se le puede pedir documentación o no se le puede devolver a su país. Hay ciertas garantías que el Estado peruano debe cumplir cuando reconoce en alguien la calidad de refugiado, ¿no? En un tercer momento, bueno, ya les había dicho a ustedes, haremos alguna diferencia entre refugio y asilo, ¿no? Cuando se le da refugio o cuando se le reconoce la calidad de refugio, el estatus refugiado a una persona y cuando el estatus de asilo, ¿no? Eso explicaremos con detenimiento, la diferencia entre uno y otro. Y finalmente, para acabar el curso, la sesión última, la sesión 8, realizaremos una conferencia internacional sobre justamente la movilidad migratoria en América Latina, ¿no? Comparándola con algún escenario europeo, principalmente España, para ver también cómo tratan ellos o cómo se ha desarrollado el tema de migración y refugio en Europa y particularmente en España. Entonces, tendremos invitados de distintas universidades para que puedan compartir y conversar con nosotros sobre este fenómeno reciente de la migración. Entonces, yo los invito, los animo a participar del curso. Va a ser un curso que fundamentalmente va a permitir comprender cómo se desarrolla este fenómeno en América Latina, particularmente en el área andina y el Perú. Es un curso que nos va, digamos, a ayudar a precisar mejor cuando hablamos de migración y cuando hablamos de refugio. En el Perú tenemos dos oficinas, ¿no? La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Comisión Especial para Refugiados. ¿Qué hace cada oficina? ¿Quién puede ir a dicha oficina? ¿O quiénes van? Entonces, trataremos de precisar qué hace cada oficina y, como ya les había adelantado, trataremos de compartir con ustedes los resultados de las distintas investigaciones que hacemos, de manera que todo el curso va a estar sustentado en evidencia empírica, todo el curso va a estar sustentado en datos cualitativos y cuantitativos producto de investigaciones. Entonces ustedes van a tener datos precisos, qué delitos cometen, cuántos delitos han cometido, cuántos números de presos hay, por ejemplo, en el caso de esta investigación sobre criminalidad y migraciones. Es el impacto de la migración en el mercado laboral. ¿Es verdad que le quita empleo a los peruanos la migración? En todo caso, ¿en qué tipo de empleos se ubican estos migrantes? Y en general, entonces, quizás la virtud del curso va a consistir en que todo va a estar sustentado, como digo, en investigaciones y en evidencia empírica, en una metodología cualitativa y cuantitativa, y además, finalmente, con una conferencia donde ustedes podrán también conversar con expertos internacionales de otras universidades sobre este fenómeno. José, tal vez nos podrías compartir acerca de la metodología en que se va a llevar a cabo el curso. Como les había dicho, el curso va a estar sustentado básicamente en evidencia empírica. Las primeras 2-3 sesiones, por supuesto, van a ser de carácter más conceptual, donde compartiremos algún material bibliográfico para que ustedes puedan revisar y lo compartiremos. Y además, por supuesto, debe ser una introducción dialogada, tipo taller, donde ustedes podrán también compartir sus experiencias o compartir sus impresiones. Por ejemplo, ustedes podrán, una vez leído las distintas teorías que explican la migración, ustedes podrán decirnos qué teoría, por ejemplo, es la que mejor explica la migración peruana a Europa o la migración venezolana hacia el área andina y el Perú.
Pero en todo caso, la idea es que ustedes reciban un apoyo bibliográfico, pueden hacer una lectura y luego en clase podríamos compartir, reflexionar sobre cuál de las ideas y los conceptos se aplicarían según vuestra concepción al caso peruano. En todo caso, va a ser una cuestión dinámica, muy participativa, porque esa es la idea, y además iremos compartiendo material reciente, además, muy reciente. Invitar a los participantes a que puedan inscribirse en el curso Movilidad Humana, Migraciones y Refugio, que va desde el 10 de marzo al 5 de abril. Este tiene una duración de 4 semanas con 24 horas pedagógicas. La modalidad es a través de la plataforma Zoom, los días lunes y miércoles, y para mayores información pueden inscribir a formacion.continua@uarm.pe o diego.tapia@uarm.pe. También tienen el celular para que puedan de él y comunicarse a través de este medio. El certificado se entrega al finalizar el programa, ¿no? Tiene que haber concluido con toda la parte que se indica, se señala en el sílabo para que los participantes puedan obtener el certificado. Son 24 horas académicas, como lo había mencionado hace un momento. El curso tiene una duración de 4 semanas, son 2 veces por semana, son clases sincrónicas y también va a haber una parte de desarrollo de manera asincrónica, ¿no? Sí, la participación en clase es del 70%, es el 70% que tiene que haber en cada sesión, ¿no? Eso es importante, a lo largo del curso. Sí, yo quisiera decir que ese 70% es una asistencia activa, ¿no? No es registrar su nombre, sino, por supuesto, tiene que haber leído y tiene que participar en clase dando alguna opinión, reflexión o alguna opinión crítica en el sentido, crítica no en el sentido de destrozar algo, sino crítica en el sentido de capacidad reflexiva sobre esto. Pero bueno, todo eso estará en los materiales que les enviaremos o están en el aula virtual. Muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias también, José, por estar aquí con nosotros acompañándonos estos minutos.